Bueno, buenas tardes. Estamos con Esteban Maidana. Esteban es un joven que conocí hace poco tiempo, hace un par de semanas. Me lo presentó Mariano Mayer contándome que tenía que conocerlo y la verdad es que tenía toda la razón del mundo. Es una persona joven con muchísimo entusiasmo y con una historia de vida que es inspiradora, a pesar de que todavía le queda muchísimo por delante y muchos desafíos y muchas oportunidades. Y estoy seguro que un buen camino por delante, muy positivo, lleno de cosas buenas. Pero ya en sí creo que tiene cantidad de cosas interesantes para quien nos escuche. Esteban, bienvenido, bienvenido y muchísimas gracias por estar dispuesto a charlar conmigo hoy. Y nada, contame un poco, o contanos, ¿cómo llegaste a Stanford? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Bueno, en primer lugar quiero darte gracias por invitarme a este ciclo de entrevistas que estás realizando. También darle un abrazo y un saludo a Mariano, que yo considero que es el Riquelme del ecosistema emprendedor en Argentina, que fue básicamente el que permitió que podamos conocernos. Bueno, creo que un poco de mi historia para empezar, de mi background, creo que mi historia está marcada por dos, por dos, por dos conceptos que son muy claves. Uno es la educación, este valor, este concepto de la educación, y otro, esta constante necesidad de estar expuesto a diferentes realidades. Vengo de una familia de muy bajos recursos, nací en Lomas de Zamora, al sur de la provincia de Buenos Aires, y creo que haber tenido el privilegio de haber nacido en ese contexto socioeconómico me permitió realmente entender quién era y cuál era mi propósito en algún sentido en este escenario, en la vida, ¿no? Eh, Creo que yo siempre enfatizo mucho sobre el poder de las decisiones. Creo que estos últimos años fueron el resultado de decisiones que no solamente tomé yo, sino también yo siempre lo cuento como ejemplo. Mi abuela hace algunos años vino de Tucumán, de la provincia de Tucumán a Buenos Aires, y ella tomó una decisión en su momento. Su decisión fue que mis tíos y mi papá se recibieran, estudiaran y accedan a la educación superior. Esto en su momento era muy complicado. Una mujer con muy escasos recursos, una mujer absolutamente ignorante que no había tenido la posibilidad de acceder a ningún tipo de educación, ni primaria ni secundaria, pero con ese anhelo y ese sueño y esa determinación de que mis tíos, de que sus hijos estudien y puedan de alguna manera avanzar avanzar y desarrollarse en términos personales y profesionales. Y creo que la decisión de mi abuela hace varias décadas me impactó, y creo que esto un poco marcó mi vida, marcó mi historia básicamente, ¿no? Esto que cuento como mi historia. Hace algunos ¿Cómo fue que llegó, cómo te impactó? Contanos un poco cómo eso se tradujo en decisiones a lo largo de tu vida, en sacrificios. ¿Cómo es que el tema de la educación como un camino para el progreso de la familia y tú en particular se materializó? Bueno, yo me acuerdo que mi padre era vendedor ambulante, se levantaba alrededor de las 3 4 de la mañana, él iba a vender a la feria en los barrios del conurbano bonaerense, especialmente en el sur del conurbano bonaerense. Hay este tipo de ferias barriales donde el costo de los productos es mucho más bajo. Entonces mi viejo se levantaba a las 4, iba a la feria hasta las 3 de la tarde, se bañaba, iba a vender, era vendedor ambulante vendiendo alfajores y demás golosinas en los colectivos, y por la tarde iba a la universidad. Creo que eso fue una escuela para mí. Ver el sacrificio y esta necesidad profunda de acceder a la educación me marcó muchísimo. Me acuerdo que al momento que yo tenía que ir a la universidad, mi papá me dijo: Esteban, es momento de ir a la universidad, yo me recibí en la de Lomas, ¿por qué no vas a la de Lomas? Y yo en ese momento me rebelé un poco, fue una de las primeras peleas que tuve con mi papá, porque, che, papá, la verdad que creo que yo siempre tuve esta necesidad, ¿no? Yo siempre entendí, hoy lo entiendo mucho más con una base mucho más concreta, pero eso, yo siempre entendí que el contexto iba a determinar mi futuro, iba a determinar de alguna manera mi desarrollo personal y profesional. Entonces yo dije: papá, me parece que la Universidad no más queda cerca, es a 10 minutos de casa, genial, los costos son mucho más bajos, pero realmente creo que hay algo mucho mejor, y en ese momento era la Universidad Torcuato Di Tella. Así que en ese momento, después de un poco de discusiones, me acuerdo que ingresé a la Universidad Torcuato Di Tella. Entonces acá ves cómo esta decisión de mi abuela hace más de 50, 60 décadas
impactó mi vida, impactó la vida de mis padres, impactó 3 generaciones. Yo hablo de esto, ¿no? Del poder y la importancia de las decisiones, cómo de alguna manera impactan para bien o para mal. En este caso, impactó no solo la vida de mis padres, mi vida, sino la de todas las personas que hoy están siendo de alguna manera beneficiadas por los proyectos que yo estoy encarando y llevando adelante. Creo que de esa manera impactó muchísimo mi background y las decisiones. ¿Y cómo fue que, digamos, en el camino hasta ingresar a la Universidad de Itela, cómo que fue dándose tu formación en inglés, por ejemplo, que me comentabas que aprendiste inglés antes, digamos, de entrar a la facultad? ¿Cómo que eso se fue dando? ¿Con qué tipo de sacrificios? ¿Con qué tipo de trabajo por parte de todos? Bueno, sí, justamente esta, esta falta de acceso a determinados recursos hacía muy complicada la educación de nosotros, tanto de mi hermana como mi educación. Entonces, mi padre siempre priorizó en algún punto la educación. Él creía también, no sé si con, con algunas cuestiones concretas, sino él siempre creyó que la educación bilingüe nos iba a dar la oportunidad en un futuro de acceder a otras oportunidades. Esto efectivamente pasó. Al momento de entrar a la DITELA, saber inglés era una skill, una habilidad que era absolutamente necesaria para poder continuar el desarrollo. Entonces, yo desde los 3 años que voy a un colegio privado en Banfield, partido de Lomas de Zamora, donde mi viejo hizo todo tipo de sacrificios, como bueno, el hecho de dormir muy pocas horas por día. Me acuerdo que un año, como mi viejo como vendedor ambulante y mi vieja como servicio doméstico, el income que tenían mensual no era suficiente para cubrir los costos de la educación. Entonces, un año, cuando yo pasaba primer grado y mi hermana estaba en salita de 5, mi viejo dijo, bueno, Esteban, me parece que es momento de tomar una decisión, y este año Natalia se va a quedar en casa y vos, Esteban, vas a empezar el primario. Creo que esas fueron las decisiones que más me marcó, que más marcó mi familia. Y bueno, como te dije, todo eso fue de alguna manera y sin saberlo, fue preparando el camino para primero la DITELA y luego Stanford. ¿Y cómo fue que llegaste a Stanford? Porque digamos, hasta ahí llegamos a la DITELA, ya es un bruto mérito de parte de todos, de tu abuela, de tus padres, de parte tuya. Pero llegaste a DITELA y de ahí podrías decir, bueno, me preparo para terminar como abogado y tener una vida tranquila, y ya eso sería fantástico. La verdad que sería un bruto éxito, pero decidiste tomar un camino distinto. Contame cómo llegaste a Stanford y qué significó eso. Bueno, como vos bien mencionás, haberme recibido en la Universidad de Tela habría sido un gran éxito. Habría sido la satisfacción de mis padres, de mi abuela, pero en Ditela me cambió la vida literalmente. En Ditela tuve la posibilidad de estar expuesto a realidades que nunca había tenido la posibilidad de estar expuesto. Me acuerdo, estamos en una clase en segundo año, me acuerdo, y un profesor de London School of Economics, que se llama Eduardo Baistrocchi, que espero algún día pueda ver esta entrevista y saber cuál fue el impacto que tuvo en mi vida, empezó a hablar sobre los mercados emergentes, cómo el derecho y la economía se relacionaban de tal manera que eso generaba impactos e incentivos para el desarrollo económico, social y político. En ese momento yo no entendía bien qué estaba pasando, pero entendía que había encontrado mi pasión. Yo, si bien era alumno de la Universidad de Itela, estaba cursando Derecho, yo sabía desde el momento -10 que Derecho no me apasionaba. Sí, lo hacía por una cuestión de estatus social. Digo, poderme recibir la Itela habría sido un gran logro en términos de estatus social, y en términos de seguridad económica, tener un título me hubiera dado una seguridad. Pero había algo más allá que me movía, y era esta idea del desarrollo económico, social y político a través de estas herramientas del sector privado. Entonces, en ese momento me acuerdo que lo bueno que tenía la Universidad Torcuato de Itela era un programa de intercambios. Entonces, en uno de estos programas de intercambio conocí a varias personas que me empezaron a abrir otra realidad. Esta idea de poder estudiar afuera, de conocer universidades del exterior, como por ejemplo Harvard, Stanford. Si bien Harvard la había escuchado y la había conocido por películas, Stanford nunca había oído mencionar sobre la Universidad de Stanford. Entonces, todas estas posibilidades de tener acceso a otra realidad completamente diferente me dieron la posibilidad de estar expuesto a estos conceptos de estas universidades. Entonces dije, che, pero si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y ahí empezó un camino de sé que hay algo mejor para mi vida, sé que hay algo mejor para mi futuro y desarrollo, y lo quiero. No sé cómo voy a costear
este nuevo emprendimiento, este nuevo camino, pero yo lo quiero. Entonces me acuerdo que en estas clases de Law and Economics que dictaba Eduardo Bestrocchi, profesor de la School of Economics, una tarde, bueno, a priori empecé a estudiar chino y empecé a meterme en todos los cursos que había en la ITELA sobre mercados emergentes. En ese momento, BRICS y Next 11. Y una tarde estaba en casa, entro a Facebook y una amiga dice, me voy a Taiwán a una conferencia en la Universidad de Harvard. Yo digo, wow, aprieto clic, espero el otro día y en la universidad, donde tenía buen acceso a una conexión de banda ancha, entro al link que había cliqueado un día anterior y digo, che, esto es lo que quiero. Es la Universidad de Harvard haciendo el evento más relevante y más importante que hace la universidad desde el 91 sobre mercados emergentes. Yo tengo que ser parte. Apliqué, por supuesto, sin ninguna... O sea, yo no creía que podía llegar a quedar seleccionado. Para hacer un poco la historia corta, Harvard al día de hoy me seleccionó 3 veces para participar de esa conferencia. La primera fue en Taiwán, la segunda fue en Boston y la tercera fue en Dubái. Tuve la oportunidad de participar de Taiwán y de Boston, ya para Dubái no me alcanzaba, no alcanzaban los recursos, pero haber tenido la posibilidad, primero esta idea, ¿no? de vos también podés, vos tenés las mismas capacidades, vos tenés lo mismo que tiene o que se necesita para poder, de algún punto de vista, alcanzar tus sueños, tus objetivos al corto, mediano y largo plazo. Me acuerdo Sí, que... Esteban, acá hay una parte que me perdí. Me estabas hablando de dificultades económicas y de repente te veo dando la vuelta al mundo. ¿Cómo hiciste para llegar, para financiar esos viajes? ¿Cómo hiciste para ir a todos esos lugares después de ser admitido, que ya en sí tiene mucho mérito? Bueno, por supuesto, mis viejos no podían cubrir los costos de estos viajes, pero yo 2 años antes, cuando empecé a escuchar este concepto de Loan Economics y demás, y de los mercados emergentes, yo le pedí a mi papá que me consiguiera un trabajo que me diera la oportunidad de ahorrar. Me acuerdo que en ese momento, yo 2 años antes de que esto ocurra, yo ya había trabajado para una secretaría en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y con eso había ahorrado bastante dinero como para poder empezar a viajar. El primer viaje que hice fue a la India, a Londres y a París, justamente con esta idea de poder estar. Yo, en el año pasado, Drew Houston, el cofundador de Dropbox, dijo, hay un solo lugar donde están los mejores. Y yo quería estar donde estaban los mejores. Y me acuerdo que el que había escrito el paper sobre BRICS y Next 11 está vivo, Jim O'Neill, que trabaja para Goldman Sachs en las oficinas de Londres. Entonces yo dije, yo quiero ir a Londres, yo quiero estar donde está la acción, yo quiero pasar y quiero estar donde están los mejores. Así que el primer viaje que hice fue a Londres, después a la India, donde estuve viviendo casi 2 meses, y después a París. Entonces yo aproveché que todavía que yo estaba trabajando en relación de dependencia, fui al Banco Provincia y me endeudé, pedí un préstamo por 25.000 pesos, con lo que pude cubrir mi viaje a Taiwán. El segundo viaje ya no tenía a quién pedirlo, ya no estaba trabajando en ese momento, el banco no me podía seguir prestando plata porque tenía que pagar lo que había sacado. Entonces lo que hice fue pedir a mis tíos que por favor pudieran cubrir el costo de mi viaje a Boston. Así que de esta manera, ¿no? Siempre golpeando puertas. Creo que algo que aprendí a lo largo de la vida y que me enseñó mi abuela, mi padre y tanto como mi madre fue justamente esto de never settle, never give up, no rendirte. Siempre apostar a que no importa. Yo siempre creí que no es una cuestión de recursos, es una cuestión de actitud. Yo y hoy creo absolutamente lo mismo, no es una cuestión de recursos, los recursos para mí no son un problema, la plata no es un problema. Yo creo que cuando hay un objetivo claro, cuando están las capacidades, cuando están las oportunidades, los recursos de alguna manera aparecen. Como vos muy bien, Ignacio, decís, el mundo se conspira para darte una mano, y creo que esto sucedió. El mundo se conspiró de alguna manera para que yo pudiera seguir avanzando. Y creo que, bueno, de esta manera, golpeando puertas. ¿Y cómo llegaste a Stanford específicamente? Bueno, en estos viajes, en el último viaje que fue en Boston, lo que yo hacía era tomar un café con todos los estudiantes de la Universidad de Harvard. Yo creía que si ellos estaban ahí, tenían algo que enseñarme seguro. Entonces lo que yo les pedía, che, después de la conferencia, te copio a tomarnos un café, charlar sobre tu presente, cómo llegaste a donde llegaste, cuáles fueron las decisiones que tomaste. Esta fue una pregunta que siempre pregunté. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste que te llevaron al punto donde hoy estás? Y en una de esas charlas, en uno de esos cafés en Harvard Square, ahí en el campus de la Universidad de Harvard, entendí que no podía seguir perdiendo mi tiempo, que tenía que
poder alcanzar mis objetivos, no solo por mí, sino por los que me rodeaban. Entendí que seguir estudiando Derecho en algún punto era seguir perdiendo mi tiempo. Yo sabía que mi pasión era esta idea de crear, de innovar, de llevar adelante proyectos, y creía que tenía que adquirir las herramientas necesarias para poder alcanzar el éxito en esta industria, en esta área. Entonces lo que hice fue, volví de Boston al aeropuerto de Ezeiza, me estaba esperando mi viejo como siempre, haciéndome ahí el aguante, y como yo soy muy bocón, no me puedo aguantar absolutamente nada, mi viejo me dice: che, Esteban, ¿qué te pasa? Estás raro, decime qué te pasa. Mi viejo me conoce, por supuesto, y le digo: pap, voy a dejar Derecho. No solo voy a dejar Derecho, sino me quiero ir a estudiar a Harvard. Esas fueron las 4 o 5 palabras que le dije en ese momento, y después una discusión feroz en el aeropuerto, en el estacionamiento del aeropuerto de Ezeiza. Mi viejo agarra el auto y se va. Yo me volví en el 51 a casa con todas las valijas. Fue tristísimo. Imagínate, venir de Harvard, estar en el campus, estar ahí al lado de John Harvard, y volverte en el 51 a Lomas de Zamora fue durísimo. Y bueno, y ahí empezó todo un nuevo camino, una nueva aventura que me llevó a Stanford. En ese momento yo decidí que me quería ir a Harvard. Por cuestiones de la vida surgió esta posibilidad de irme a Stanford, que realmente dicen que todo tiene un porqué y todo tiene una relación causal, y creo que es así. En el mes de marzo apliqué a la Universidad de Stanford, y para mi sorpresa, la de mi familia, la Universidad de Stanford me seleccionó, me dio acceptance para poder cursar una carrera que se llama Management Science and Engineering. Yo di 3 materias en la Universidad de Stanford, una que se llama Technology Entrepreneurship, una segunda que es Colloquium in Computer Systems, y una tercera, Introduction to Decision Making. En ese momento, en marzo, cuando me habían dado aceptación, yo estaba muy contento, pero al mismo tiempo frustrado, porque no había de dónde sacar los recursos para poder aplicar. Me acuerdo que en esos últimos viajes yo había pedido a todo el mundo, a todas las personas que me había encontrado en esos últimos 2 años de haber viajado por el mundo, me habían dicho: Esteban, cuando necesites vamos a estar. No importa la circunstancia, el momento, el día, el horario, vamos a estar. Lo que hice fue mandar mails a todas esas personas que en algún momento se habían propuesto para darme una mano. La respuesta fue básicamente la siguiente: no. Esteban, el mundo, y no esto, ¿no? Muy argentino, el mundo está pasando por una transición económica muy complicada, nos encanta tu perfil, tu actitud, lo que estás haciendo, pero no podemos ayudarte de manera concreta. Me acuerdo que 4 o 5 semanas antes de ir a Stanford yo estaba muy desesperado, muy triste. Imagínate, haber alcanzado hasta ese momento el sueño de toda una vida, pero al mismo tiempo no tener los recursos para cumplirlo, era muy frustrante. Me acuerdo que una tarde le digo a mi hijo: viejo, voy a llevar una carta al municipio de Lomas, tal vez me den una mano. Y mi hijo me dice: Esteban, no te van a escuchar, no te van a dar bola, ni siquiera te esfuerces. Seguramente mi hijo en ese momento lo habrá dicho para que yo no me frustre, pero como cabeza dura que soy, fui al municipio, dejé una carta. 3 semanas después me llama el intendente y me dice: Esteban, el municipio de Lomas de Zamora va a cubrir todos tus costos, y gracias a una beca, a un premio que gané del municipio, que me otorgó el municipio de Lomas de Zamora en el mes de junio del año pasado, cursé 3 materias en la Universidad de Stanford, y fue la experiencia, fue haber cumplido el sueño del pibe, fue haber jugado la Copa del Mundo, fue haber jugado con Messi y Ronaldo en el Real Madrid y de Barcelona. Creo que fue una experiencia muy transformadora, que no solamente me impactó de manera directa a mí, sino de manera directa o indirecta a muchas otras personas. Y contame, digamos, yo creo que una de las cosas más impresionantes también, o las que más me gustan, es que volvéis a la Argentina con esa experiencia y decidís compartirla con gente, digamos, que no tiene acceso a eso, y nada, y empezás a crear Gear Up Labs aquí en Argentina, en Buenos Aires, te juntás con tus socios, digamos, contame toda esta historia de Gear Up Labs y qué es lo que están haciendo. Bueno, en Estados Unidos hay una materia llamada Technology Entrepreneurship, y me fue muy bien, y haber estado en Stanford fue justamente esto: tener acceso a oportunidades que nunca en la vida me hubiera imaginado tener. Si vos hace 5 años atrás me preguntabas: Esteban, ¿vos te imaginás en algún momento de tu vida estar en la meca de este movimiento emprendedor, tecnológico, de innovación? Yo te hubiera dicho no, pero las circunstancias me llevaron a ese momento, y cuando volví a Buenos Aires yo dije: es injusto, no es justo que personas
como yo no tengan acceso a estas oportunidades. Y en ese momento dije, yo tengo que llevar Stanford a Lomas de Zamora, yo tengo que llevar Stanford al mundo. Si ellos no pueden ir a Stanford, Stanford tiene que ir a ellos. Entonces lo que empecé a hacer fue contactarme con mis profesores y empezar justamente esto, ¿no? Lo mágico, lo hermoso de la tecnología es esta posibilidad de democratizar el acceso a la información. Como bien decía Pato en la entrevista anterior, esto del design thinking, este concepto de disruptive innovation de un profesor de Harvard, de Clayton Christensen, esta idea que forjó David and Tom Kelly sobre el design thinking, esto no podía quedarse solamente en Stanford, yo me hubiera sentido muy mal si ese conocimiento me lo hubiera quedado yo, digo, me podría haber ido muy bien porque con unos amigos estábamos empezando una startup en el cual seguimos trabajando, pero yo sentí esa profunda necesidad de poder impactar a mi generación, de poder impactar a mis vecinos, impactar a la gente del barrio, impactar a los pibes como yo, que no tenían la oportunidad de tener acceso a las oportunidades que yo había tenido acceso. Volví a Buenos Aires y hace algunos meses me contacté con mi profesora, que es autora del libro que se está dando en Stanford, en la materia Technology Entrepreneurship, que se llama Gear Up Book. Es un libro que fue escrito por un profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, una profesora de Stanford y por un leader team de Skype en los países nórdicos. Ellos tres con sus experiencias volcaron todos en un libro que se está enseñando actualmente en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Estocolmo. Entonces yo dije, yo quiero llevar eso a Lomas de Zamora. En marzo, después de un contacto exitoso con mis profesores que me dieron el ok y el apoyo absoluto, volví a Lomas, empecé a recorrer colegios y encontré un colegio en Ingeniero Bunge, Villa Albertina, que me abrió las puertas para que yo pueda empezar un programa. El programa se llama Gear Up Labs, que tiene básicamente 3 objetivos y 3 ejes centrales. 1, crear un ecosistema. 2, dar las herramientas y las habilidades emprendedoras para que cualquier persona, no importa los recursos, no importa el background, pueda concretar sus ideas. Y 3, generar una red de contactos de alta calidad, a High Quality Network. Esta es la idea y el objetivo de Gear Up Labs. La idea es poder empoderar y desbloquear el potencial de estos cientos de jóvenes que están esperando una oportunidad. Entonces, en el mes de marzo empezamos con este objetivo, hicimos la primera sesión de Gear Up Labs, llegamos a un inversor de Endeavor, de Nueva York, de Alta Found. Creo que de hecho Muralí fue invertido de Alta Found. Alta Ventures. Alta Ventures. Sí, lo llevamos al Managing Director a la primera sesión de Gear Up Labs en Villa Albertina y fue absolutamente revolucionario. Creo que el momentum lo alcanzamos cuando tuvimos el privilegio y la oportunidad de que vos, Ignacio, nos visites. Creo que fue realmente, y no lo digo porque estemos acá charlando y por tirarte flores, pero sinceramente para los chicos fue un evento absolutamente superador. Haber tenido la posibilidad de estar con emprendedores que juegan en la primera liga en el mundo fue absolutamente inspirador. Esto superó ampliamente nuestras expectativas. Hoy tenemos el apoyo de Ashoka Argentina, de Startup Week en Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, Mariano Mayer. Tenemos un financiamiento mensual de 2.000 pesos de Creative Brains at Work, una consultora de creatividad fundada por Stanislao, un profesor de la Universidad Torcuato Vitela y ex profesor de la Universidad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Tenemos el apoyo de Global Shapers Community, de World Economic Forum, y tenemos el apoyo de diferentes organizaciones. De hecho, este sábado logramos algo muy significativo. Este sábado logramos que Fly Garage, que es una incubadora, un lab de innovación de Montelés, nos preste el lugar para desarrollar nuestras actividades en el corazón de Palermo Valley. Esto implica que los chicos no solamente van a tener la oportunidad de tener acceso al conocimiento, a una red de contactos, a un ecosistema, sino van a poder estar en el epicentro de la acción, y eso es muy importante para ellos. Digo, el potencial es inmenso. Esteban, contame un poquito, 2 cosas. Primero, ¿cuál es el perfil de la gente que se prendió con la idea? Digamos, y cómo es la vida, digamos, cómo es el entorno en el cual ellos operan hoy, digamos, y cómo vieron toda esta oportunidad, cómo la están encarando, qué es lo que les gusta, cuánta gente son, qué perfil de edad tienen. Bueno, la edad va entre los 16 y los 22 años. Si bien este es el general, tenemos 4 o 5 personas que tienen
arriba de los 45 años, pero que fielmente participan de las sesiones del programa. Son chicos de muy bajos recursos, son chicos que no terminaron el secundario en muchos de los casos, pero que tienen esta voluntad de seguir estudiando, por eso están haciendo un programa especial para poder tener el secundario. Son chicos rehabilitados de las drogas. Hay un chico, un ejemplo, que se llama Julio. Julio es un chico que pasó por un proceso y un tratamiento de adicciones. Yo llego al colegio aproximadamente a las 8:15 de la mañana y Julio está siempre media hora antes. Julio vive en un barrio muy humilde, ahí a 5 o 10 minutos del colegio, y ahí está, vos podés ver realmente estas ganas de poder superarse. Este pibe podría estar un sábado a las 7:45 de la mañana borracho, drogándose, saliendo de haber estado una noche de fiesta, pero sin embargo está un sábado a las 7:45 de la mañana esperando que a las 9 de la mañana abra el Gear Up Labs. Y así muchas historias de chicos que han pasado por traumas familiares, sexuales, adictos a las drogas. Creo que es increíble ver el potencial y las ganas que tienen de superarse. Creo que a veces me pregunto, y disculpa la audiencia y a vos por estas palabras, pero a veces me pregunto en qué quilombo me metí, en qué problema me estoy metiendo, pero cuando vos estás ahí y ves el potencial y las ganas que le ponen, decís, esto es absolutamente digno. Es absolutamente digno de poder invertir tus horas, tu tiempo y tus recursos en poder dar y llevar estas oportunidades. Y creo que A mí, estamos como yo fui y presenté, comparto con la audiencia que fui y presenté, hice una presentación siguiendo tu recomendación de no ahorrar golpes, ir con toda, y nada, fue una presentación larga, aparte, había un grupo de 40 personas, acompañaron toda la presentación, fue impresionante, y la acompañaron aparte haciendo preguntas súper informadas, súper relevantes, muy arriba de lo que es la audiencia técnica, digamos, que son audiencias calificadas y muy buenas, pero la verdad que el nivel de información que tienen y el nivel de interés fue inspirador, y aparte la buena onda, las preguntas inteligentes, súper razonables, inclusive, digamos, cuando decían, no, esto me parece muy distante, muy bueno el nivel, muy bueno. Sí, tal cual. A veces, como vos, yo me sorprendí cuando empecé a recorrer los colegios, las aulas y empezar a interactuar con ellos, me sorprendí. Creo que justamente esto es lo que muchos no ven, el potencial que hay en estas personas, en estos estudiantes que carecen de recursos. Pero ahí estamos nosotros. Creo que el desafío también de la comunidad emprendedora no es simplemente generar eh, desarrollo de emprendimientos que tengan éxito, sino también esta idea de poder incluir a los que no tienen oportunidades. Creo que este es el factor fundamental de la tecnología, incluir a los excluidos. Y creo que esto es lo que estamos tratando de hacer, es llevar Stanford a las comunidades, a los barrios, a los colegios, a Argentina, al mundo, que todo el mundo pueda tener acceso a este conocimiento, a estas herramientas. Esteban, contá un poco, alguien que sea un poco escéptico puede decir, bueno, sí, muy lindo, pero digamos, ¿qué van a hacer con esto? Contá la historia de esta chica que hizo la computadora, digamos, esta aplicación con Arduino y demás en el colegio, porque realmente me partió la cabeza. Bueno, esta chica básicamente vive en un barrio muy humilde, y sus amigos son del barrio, su realidad es esa, y un día estaba pensando, che, pero pará, a Juan se le inunda la casa cada vez que llueve. Nosotros estamos estudiando en un colegio técnico, ¿por qué de alguna manera podemos desarrollar una idea? Y de este problema que ella pudo identificar, de alguna manera, ella creó una aplicación que lo que permite es que unas compuertas que ella instala en la casa, al momento que reciben el impacto del agua o el nivel del agua empieza a aumentar, se cierran solas. Entonces, cuando ella me contó que estaba implementando un proyecto que lo que hacía a través de una aplicación de un celular podía cerrar las compuertas para que una casa no se inunde, me voló la cabeza. Vos esperás esta idea de una persona que tal vez tiene acceso, está expuesta constantemente al ecosistema emprendedor. Esta chica es una persona que nunca escuchó hablar sobre el emprendedurismo, la tecnología y la innovación, pero sin embargo, y aún con esta falta de acceso a la información, generó este startup, que ¿Y con qué seguramente edad? le va a cambiar. ¿Con qué edad, más o menos? Tiene 17 años. 17 años, es alucinante. Y Esteban, contame un poco, ¿cómo ves esto, digamos, cuán escalable ves esto? O sea, ¿hasta qué punto te parece que este es un camino que se puede profundizar? ¿Cuánto interés te parece que puede haber en gente
que tal vez no tiene recursos, pero que es joven y que está buscando un camino y que hoy no encuentra tantas oportunidades desde el punto de vista de los empleos tradicionales o no les parecen interesantes. ¿Cuán relevante es este camino del emprendedorismo para la gente, para tus amigos, para gente de tu generación y más gente más joven todavía? Bueno, me hiciste varias preguntas y voy a empezar por la última. Creo que es absolutamente clave esta, esta oportunidad de acceder a este tipo de herramientas y conocimientos. Nosotros estamos viviendo en una economía, en 2004 la profesora de Harvard y Stanford escribió un paper sobre la economía del conocimiento. Hoy la economía, el futuro de la economía mundial es la economía del conocimiento. Estamos haciendo una transición de la economía de los recursos a una economía del conocimiento. Hoy cualquier persona puede, con una computadora y un acceso a Internet, puede generar una compañía que pueda estar valuada en 19 billones de dólares. Cualquier persona. Antes tal vez necesitabas, como decía Pato en su entrevista, para hacer videojuegos necesitabas hacerlos, fabricarlos, mandarlos. Hoy, en cuestión de segundos, de minutos, con una computadora y acceso a Internet, puedes tener tu aplicación, tu juego, tu producto en cualquier parte del mundo. Creo que aquellas personas que están interesadas, o aquellas personas que no están interesadas, tienen que saber que en esta economía del conocimiento, en este futuro de economía global, va a ser indispensable el conocimiento y el acceso a estas herramientas. ¿Cuán escalable veo esto? Creo que es fundamental, pero creo que todo se reduce a un concepto del design thinking que es radical collaboration, esta idea de la colaboración radical. Creo que nuestro desafío no está en este sentido, en generar partnerships, asociaciones con diferentes compañías, con diferentes sectores, el sector privado, el sector público y el sector civil, para que esto genere un impacto y pueda ser escalable. Nosotros tenemos en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, pero sabemos que con las partnerships indicadas podemos generar mayor impacto. De hecho, con el gobierno de la ciudad, con el departamento de emprendedores de la ciudad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que como decías vos dirige Mariano Mayer, estamos generando un proyecto y la idea es, el Gear Up Labs termina en el mes esta primera etapa termina en el mes de diciembre. En esta final de la etapa va a haber una competencia, el Gear Up Prize, donde los alumnos van a tener que aplicar todo su conocimiento en crear valor, en crear una startup. El equipo ganador, y estamos trabajando para esto, se va a ganar un viaje a Stanford, a Silicon Valley de 7 días. Esto es absolutamente increíble. Muchos de los chicos que participan del Gear Up Labs no conocían el obelisco, por ejemplo, para que tengan más o menos una dimensión de lo que estamos hablando. Estos chicos van a tener... Déjame hacerte una pregunta. Imagínate que sos Macri, Scioli, Massa, o que sos Marina Silva en Brasil, digamos o que sos el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y estás pensando, ¿cómo hago en un mundo donde se van a automatizar muchos empleos para que una gran masa de la población pueda prosperar y tener éxito? Y digamos, ¿qué es lo que le diría si él es un poco escéptico con respecto a acá estoy un poco inclinado, cuán aplicable es esto para una parte importante de la población, ¿no? Absolutamente aplicable. Por ejemplo, te doy el caso de mi madre que no terminó el secundario, que toda su vida trabajó en el servicio doméstico. Que mi mamá, a esta edad, que tiene 44 años, tenga la posibilidad de acceder a un curso de programación, puede generar más valor agregado que el hecho de que ella haya terminado la secundaria, que ella haya tenido acceso a una educación superior. Hoy mi madre, con este tipo de capacitación, en esta economía del conocimiento, puede generar un valor agregado que no solamente le puede cambiar la vida a ella misma, sino a toda una comunidad en Lomas de Zamora, por ejemplo. Es clave y por eso este desarrollo se va a dar de la mano de la política pública. Solo el gobierno y a través de la política pública va a poder implementar este tipo de aprendizaje en los colegios públicos, que es el Estado, desde mi punto de vista, por supuesto, con asesoramiento estratégico del sector privado, el que va a poder generar la política pública para que todos puedan tener acceso a este tipo de conocimiento. Es fundamental. Creo que
¿Y qué tipo entonces de formación o qué tipo de acciones recomendarías para gente que esté tomando este tipo de decisiones de política pública? Bueno, creo que fundamentalmente el acceso a, uno, hard skills, la posibilidad de programar y todas estas nuevas tendencias que se están generando en este mundo de la tecnología. Dos, esta posibilidad de desarrollar estas soft skills, como decía Pato, esta posibilidad de pararse frente al público, de presentar, de pitchar una idea, de poder generar networking. Y tres, darle las herramientas específicas para que una persona pueda concretar sus ideas. Herramientas, cómo entender a un consumidor, cómo empatizar, cómo interactuar, todo este proceso de encontrar una necesidad, de encontrar un consumidor, de encontrar una solución, son todas herramientas que están, hay diferentes métodos, diferentes procesos que son fáciles de aprender. Hoy Internet te da la posibilidad de acceder a todo este material de manera gratuita, online y ya. Creo que si una persona está pensando, che, yo me encantaría poder tener acceso a esta información, creo que con ganas, con pasión, con mucha motivación, pero principalmente tiene que saber que hoy las barreras de entrada no son altas, que cualquiera en cualquier punto de este mundo, en Zambia, en Mozambique, en el Chaco, puede tener acceso a estos recursos. ¿Y qué le dirías a un chico a ver, de 14 años o de 13 años que de repente te vea, o digamos, ¿qué le dirías a un chico de 14 años que hoy está pesimista, que en realidad no ve mucha oportunidad de conseguir un trabajo, que de repente siente que el camino del narcotráfico es el único camino, digamos, que va a terminar, va a tener una vida corta? ¿Qué le pasaría a esa persona? Yo le diría, primero, que no se conforme con la realidad. Creo que, disculpa, voy a conectar la computadora que se me está acabando la batería, pero creo que, disculpa la audiencia, pero creo que el mensaje que yo le haría es este: no te conformes con la realidad. En su momento Martin Luther King nació en un contexto en el que ser negro y nacer en Estados Unidos era sinónimo de muerte, pero Martin Luther King descubrió que tenía algo en sus manos y que eso le podía cambiar la vida a generaciones y generaciones. Y yo creo que todos primero tienen que ser conscientes de que tienen un gran potencial y que las únicas barreras son las barreras no son las barreras económicas, no son las barreras políticas, sino estas ganas, esta necesidad profunda de superarse. Creo que es fundamental esto. Yo le diría esto: che, no te rindas, man, no te conformes con tu realidad, no te quedes en esta idea de no tengo los recursos, no nací en un contexto social, económico determinado, no tengo la mejor familia, no depende de eso. Y creo que acá puedes ver, mirá, si yo lo puedo lograr, cualquiera lo puede lograr. Nadie creía que yo podía lograrlo. Me acuerdo que cuando me fui a Stanford, mi viejo en el aeropuerto me dice: Esteban, te pido disculpas, porque no creí que lo ibas a lograr. Y creo que, no porque mi viejo no me quería, sino porque él tenía esta idea de que tus recursos y tu contexto socioeconómico podían determinar tu futuro. Y creo que en este nuevo mundo, en esta nueva era, en esta nueva economía, no depende de los recursos, sino depende de cuánta pasión y de cuántas ganas tengas realmente de generar un impacto, primero en vos y después en tu sociedad y en tu contexto. Y la educación como camino, entonces le das valor e importancia, digamos, como forma de llegar a todo eso. Absolutamente, creo que la educación es el factor determinante y desequilibrador que puede generar que una persona pueda tener acceso a oportunidades que nunca en su vida imaginó tener. Yo hoy estoy acá charlando con vos, usando Google Hangout, nunca en mi vida imaginé que esto podía llegar a suceder. Y creo que la Universidad Torcuato Di Tella en un primer momento, después luego Harvard y luego Stanford, fueron absolutamente necesarias y fundamentales para que luego aparezca Geograph Labs y otros proyectos en los que yo estoy involucrado. Esteban, la verdad que espectacular, muchísimas gracias por la historia, súper inspiradora. Por favor, decirle a tus padres que me saco el sombrero, impresionante el trabajo que hicieron. Si tu abuela está ahí, digamos, felicitarla y agradecerle todos los días. Y si no, con una oración, la verdad que un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, a vos y a toda la audiencia. Y muchos éxitos en este nuevo camino, en este nuevo ciclo de entrevistas y en el futuro lanzamiento de tu libro. Muchas gracias por tener en cuenta historias como las mías.
Muchas gracias, no, todo lo contrario, es espectacular. Y ojalá que mucha gente te escuche porque es una historia inspiradora. Gracias. Adiós, Ignacio. Adiós.